Hola, ¿cómo están? Aquí va un video en el cual vamos a revisar los artículos. Aquí trataré de explicar qué son los artículos, cómo se usan y algunos ejemplos. ¿Ok? Comencemos entonces con esta sesión. Un artículo es una palabra utilizada antes de un sustantivo para indicar si es que este objeto es conocido o no. En inglés hay dos tipos de artículos, los definidos, the, y los indefinidos, a, and some. Por ejemplo, Andrew has bought a house. I have some coins in my pocket. The book is mine. Similarmente, en español hay dos tipos de artículos definidos y artículos indefinidos. Pero en este caso los artículos definidos tienen cuatro formas: el, la, los y las. Así como también el artículo indefinido tiene cuatro formas: un, una, unos, unas. Veamos algunos ejemplos. El primer caso dice el auto de papá. En este caso, él es el artículo definido. En el segundo caso, tenemos papá tiene un gato. Palabra un, es el artículo indefinido. Tercer ejemplo, las flores son de mamá. Las es el artículo definido. Cuarto ejemplo, cantó unas canciones muy lindas. Cantó unas canciones muy lindas. Unas es el artículo indefinido. Los artículos definidos, como ya habíamos dicho, tienen cuatro formas que deben estar en concordancia con el número y el género de los objetos, es decir, de los sustantivos. Es decir, para el género masculino, el singular es él. Para el género masculino también, el plural es los. ¿Se dan cuenta? En cambio, para el género femenino, el singular es la y el plural es las. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo dice, el calor del verano. Calor es un sustantivo masculino y está en singular, por eso que usamos el. En el segundo caso, los jugadores del Liverpool. Jugadores es un sustantivo masculino y como es más de uno, porque son varios jugadores, entonces es plural. Por tal razón usamos el artículo los, porque es masculino y porque es más de uno. La mejor actriz. Actriz es el sustantivo y es femenino, por eso que ocupamos el artículo la. Es un singular, porque estamos hablando de una actriz. Por último, las mejores notas. Las mejores notas se refiere a las notas,
lo que se conoce en inglés marks in an exam de marks, notas en español. Acá estamos hablando de más de una nota, por lo tanto está en plural. Es un artículo definido y eh, es femenino y está en plural. Por eso usamos el artículo las. Importante. Cuando tenemos A y D y estas palabras son seguidas por el artículo el, esto inmediatamente se vuelve una palabra singular. Una palabra, es decir, en el primer caso, a más el es igual a al. En el segundo caso, de más el es igual a del. Por ejemplo, ¿has visto al vecino que vive en el cuarto piso? Tú podrías decir, ¿has visto a el vecino que vive en el cuarto piso? Pero en realidad el uso común no es ese, sino que es, ¿has visto al vecino que vive en el cuarto piso? ¿Se dan cuenta? Podría usarse cualquiera de las dos formas, pero normalmente uno usa al. El otro ejemplo dice, claro, es el entrenador del equipo de fútbol. Eso es lo que uno comúnmente diría. Pero también podría decirse, claro, es el entrenador de el equipo de fútbol. Pero realmente no se habla así. Uno junta la palabra de y él y se transforma en del. Finalmente se diría, claro, es el entrenador del equipo de fútbol. Pero también hay otras formas del artículo definido, la, lo, an, las, que se mantienen invariables después de la palabra o la letra a y de la palabra de, como podemos ver aquí en el primer caso, donde dice, hay un mensaje de los padres de Tony en el contestador. Le esperan a las 4 de la tarde en la estación. Si ustedes se dan cuenta, los permanece invariable. Antes de los estamos ocupando la palabra de. Hay un mensaje de los padres. Y la segunda parte donde dice le esperan a las 4 de la tarde en la estación. Bueno, en español hay diferentes formas de usar los artículos dependiendo de qué tipo de palabra o contexto lo acompañen. Aquí vamos a ver algunos usos, diferentes usos que se le dan a los artículos, dependiendo, como digo, de dónde se esté usando, con qué otras palabras se usan o con qué otro contexto. Primero, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en general de, de personas o de cosas, en general hablamos por ejemplo, aquí en el primer caso, los ingleses. Estamos refiriendo a que son, digamos, los ingleses. En segundo caso, los jóvenes. Cuando yo quiero tal vez hablar algo acerca de cómo son los jóvenes en la actualidad,
y yo me refiero a ellos como los jóvenes. En tercer caso, por ejemplo, si yo quiero decir que las matemáticas son difíciles, entonces en ese caso uno se refiere a las matemáticas como las matemáticas. No es que hubiera muchas matemáticas, hay solo una matemática, pero en español uno utiliza el artículo las matemáticas. Uno también usa los artículos con los días de la semana y normalmente el artículo que usa es el. Los días de la semana son el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Continuando con el uso de los artículos, podríamos decir que cuando nos referimos a personas o cosas cuya identidad es conocida por el que está hablando. Por ejemplo, vamos a ver la película de la que hablamos ayer. Yo estoy utilizando la para referirme a la película de la que ya habíamos hablado, es decir, una película que ya sabemos de qué se trata o cuál es la película. Entonces, cuando eso es así, usamos el artículo definido la. Y por supuesto que es en femenino, porque película es un sustantivo en femenino. Otro caso en que usamos los artículos es para referirnos a el nombre de las lenguas, de los diferentes idiomas, excepto cuando va seguido del verbo hablar, del verbo saber y del verbo aprender directamente. Veamos este ejemplo. Carlos sabe francés, alemán y ruso. El inglés y el italiano los está aprendiendo ahora. ¿Se dan cuenta que para referirme al inglés y al italiano, a los idiomas, quiero decir, estoy usando el artículo definido el, para ambos casos? También usamos los artículos definidos antes de los títulos, excepto cuando la dirección, cuando se menciona la dirección de las personas directamente. Veamos con un ejemplo para que quede más claro. Imaginémonos que la señora Fernández fue a ver al médico. Diría así: que pase la señora Fernández. El doctor Pérez la está esperando. Si ustedes se dan cuenta, el artículo es la. Señora es el título, o el the title. Señora es el título. Doctor es el título. The doctor es el título. Entonces, que pase la señora Fernández, el doctor Pérez la está esperando. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los artículos indefinidos. Como ya habíamos dicho en inglés, los artículos indefinidos corresponden a and, some. Del mismo modo, en español los artículos indefinidos serían un, una, unos y unas. Estos artículos indefinidos deben estar en concordancia con el género y el número del sustantivo o el objeto. Se refiere a que los sustantivos, que en realidad estos son
sustantivos que no han sido especificados en cuanto a la cantidad o su género. Es decir, en este caso aquí también tenemos que separar por género y si son singulares o plurales. Para todos aquellos sustantivos que sean masculinos y que estén en singular, el artículo indefinido corresponderá a un. Si es plural, será unos. Para todos aquellos sustantivos que sean femeninos, si está en singular, corresponderá el artículo indefinido una. Si está en plural, será unas. ¿Ven? La diferencia en realidad la hace la letra S al final de la palabra. Veamos algunos ejemplos. El primero dice, un coche va rápido. Un es el artículo indefinido y que está antes del sustantivo coche. Está en singular y es masculino. Por esa razón se utiliza el artículo indefinido un. En el segundo caso, el sustantivo es chica. Chica es un sustantivo femenino, es solo una chica, por eso que es singular, y se usa el artículo indefinido una. En el tercer ejemplo, estamos hablando de unos niños traviesos. Niños es el sustantivo, está en plural, porque son varios niños, y es masculino. Por lo tanto, usamos el artículo indefinido unos. El cuarto ejemplo, estamos hablando de unas bellas canciones. Bellas es un sustantivo femenino. Está en plural, porque termina con la letra S. Bellas. Está en plural. Y como es femenina, entonces usamos el artículo indefinido unas. Unas bellas canciones. Bueno, aquí para terminar con esta sesión, realizaremos algunos ejercicios para poder aclarar un poco más la idea o el concepto de lo que son los artículos definidos e indefinidos. Partamos con el primer ejemplo o primer ejercicio. Si eres estudiante, entonces tienes descuento en la compra de cerveza. Entonces, ¿cuál es el artículo que es más adecuado para colocar antes del sustantivo estudiante? Un. Si eres un estudiante, porque está en singular, usamos el artículo indefinido un. Entonces tienes un descuento en la compra de cervezas. Porque es un descuento, no es descuentos. Está en singular. Veamos el segundo caso. Hoy día voy a comprar una cocina. Una cocina. Cocina es el lugar donde tú preparas algo para comer. Es el aparato donde tú calientas la comida. ¿Ok? Ya. Porque necesito cocinar verduras. ¿Cuál sería el artículo adecuado que tendría que ir antes del sustantivo verduras? Las verduras. Hoy día voy a comprar una cocina porque necesito cocinar las verduras. Las es el artículo definido y que está en plural, porque verduras termina la palabra con S, está
plural. Tercer ejemplo. Europa ha cambiado mucho en pocos años. Acá podríamos ocupar el artículo indefinido unos. ¿Y por qué unos? Porque está en plural, estamos hablando de años. Como es plural, usamos el artículo indefinido unos. Europa ha cambiado mucho en unos pocos años. Cuarto ejemplo. Los niños tienen, si ustedes se dan cuenta, dice profesores. Por lo tanto, ya saben que el artículo que tienen que usar debe estar en plural, terminar con S. En este caso, unos profesores. Es masculino y está en plural, por lo tanto usamos unos. Los niños tienen unos profesores muy buenos. Sin embargo, tuvieron, aquí nos encontramos con notas muy bajas. Notas está en plural. Entonces usamos el artículo indefinido en femenino y en plural. Unas. Unas notas muy bajas. Los niños tienen unos profesores muy buenos. Sin embargo, tuvieron unas notas muy bajas. Veamos el quinto ejemplo. Ha ido a tienda a comprar pan y leche. Entonces, en el primer caso del ejemplo 5 dice tienda, ¿verdad? Tienda es un sustantivo femenino, por lo tanto deberíamos ocupar un artículo que sea en femenino. La. Ha ido a la tienda a comprar el pan. Pan es masculino. Y la leche. A lo mejor la palabra leche es un poco difícil de identificar si es masculino o es femenino. Desafortunadamente muchas de estas situaciones uno las detecta en la realidad, conviviendo con hispanoparlantes. Pero la palabra correcta o el artículo correcto es la, porque uno no podría decir el leche. Ha ido a la tienda a comprar el pan y el leche. No, eso no está bien. Ha ido a la tienda a comprar el pan y la leche. ¿Ok? Veamos el sexto ejemplo. Dice, niños estaban jugando en plaza con mamás. Niños es una palabra, un sustantivo en plural y en masculino. Por lo tanto, deberíamos usar unos. Unos niños. No sabemos qué niños. Solo sabemos que son unos niños. No es conocido el sustantivo. Estaban jugando en la plaza. La plaza de la esquina, por ejemplo. Es una plaza conocida. Una plaza conocida. ¿Con quién estaban jugando los niños? Con las mamás. Mamás es un sustantivo que está en femenino y está en plural, por lo tanto usamos las. 7. ¿Han oído últimas noticias acerca de virus? Últimas es un sustantivo que está en plural y en femenino, por lo tanto vamos a usar el artículo las. ¿Has oído las últimas noticias acerca de virus? Un poco difícil tal vez identificar el género. Acerca de un virus. No sé, no podríamos decir una virus. Es un virus. 8. Por último, acá dice, ¿has visto nuevo auto que compró papá? Nuevo
es una palabra, un sustantivo masculino y es singular. Por lo tanto, el nuevo auto. No estamos hablando de un auto cualquiera o que no conocemos, es el nuevo auto de papá, es decir, es conocido. Y como es conocido, utilizamos un artículo definido. En este caso, el. ¿Has visto el nuevo auto que compró papá? Bien. Espero que esta pequeña sesión le sea de utilidad, de ayuda para poder comprender un poco más lo que son los artículos definidos y los artículos indefinidos. Más adelante podremos tal vez enviar algún otro video relacionado con esto. Espero que le haya servido. Nos vemos hasta la próxima.